¿Cómo están? eh, Bueno, entonces, Uno de mis primeros videos creativos, entre comillas. Espero que se entienda lo que voy a decir y que espero que les guste la dinámica que voy a hacer. Aquí vamos a hablar básicamente sobre qué es la máquina de Turing. Bueno, no la máquina de Turing, sino más bien el señor Alan Turing. Él, uno de los padres y fundadores de la computación, que creó la máquina de Turing, que es lo que había dicho, y de uno de los responsables de iniciar lo que se consideraría como la inteligencia artificial. Eh, bueno, en esos años de los 50 más o menos, se dio el inicio de una prueba o un juego llamado la prueba de Turing, por decirlo así. A continuación, pues es que es básicamente una prueba donde se usaban entre comillas chatbots, que eran esos tiempos, y que esos establecían una acción de humano que es muy ya conveniente en estos tiempos, pero lo que digo es de que esas chatbots que usaban en esos tiempos era para que se identificara si era humano o un robot o una IA, por decirlo así. Esto era una manera de ver el pensamiento psicológico de una persona y analizar mucho de los comportamientos de las personas. Un ejemplo sería cuando hicimos nuestra prueba de Turing que hice con un compañero, el cual fue la de hacer una conversación de videojuegos. Esa conversación fue a hablar de una pregunta en donde iba a responder ya sea una máquina o una persona. En esa prueba se le dio unas respuestas diferentes donde identificarías, entre comillas, quién sería la máquina y quién es la persona. Bueno, y como vimos, voy a enseñar unas imágenes que por decirlo así, que la consola que salieron en Mario Bros, Super Mario Bros, los tres primeros, pues básicamente un fanático de la saga va a saber que uno es de la NES, otro de la Famicom y la otra de la Super NES. Obviamente que la máquina, entre comillas, por decirlo así, diría que es pues básicamente en la misma consola, o sea, no cambió el cambio de la consola, pero pues en total sí. Una cosa más es de cómo la IA o chatbots o como se pueda decir robot te habla de una manera directa sin especular, como por ejemplo yo ahorita estoy hablando así de cotorreando y explicando más o menos cómo se identifica la prueba de Turing. Esto se da más referencia a cómo eso se da un análisis de cómo se podría más bien entender las cosas que diría una máquina. Y esto pues básicamente es una explicación sencilla sobre de la máquina de Turing y cómo esa test de la propia máquina te identifica, incluso como por ejemplo ChatGPT, ChatIA o ChatAI, algo así me acuerdo. Esto se referencia mucho que tú puedes hablar con muchas inteligencias artificiales de tus personajes favoritos. Por ejemplo, yo puedo hablar, no sé, con el Poe o el Shrek y me van a contestar del comportamiento de esos personajes. Y es curioso porque como ya la gente está consumiendo mucho, por ejemplo, yo en mi navegador tengo el ChatGPT, el cual no uso obviamente, pero lo tengo ahí porque se actualizó y se quedó ahí. Básicamente es por eso que no mucho referencio en hacer estas cosas, pero es muy interesante ver en esos aspectos de la prueba de Turing, debido a que tienes que saber cómo se comporta una IA entre la sociedad y entre la persona. Y es incluso un poquito da miedo, por ejemplo, de que yo hable con un Poe, por ejemplo, con la IA del Poe, y me diga cosas de un Poe. O que diga, no, pues es que tú eres una persona física, no soy un robot o una inteligencia artificial que me está dando esas ideas. Entonces pues es algo tenebroso, pero pues es así. Incluso en esas conversaciones que te puedes dar, preguntar cualquier cosa,
la IA te va a estar refiriéndose a algo así. Esto es una manera muy interesante de aplicarla. Y esto se da en 2 sujetos, 3 sujetos, 4, 5, 6, 7 sujetos. Incluso en películas se ha aplicado esa prueba de Turing, como por ejemplo la de Yo Robot, con su libro, o la película que salió con el William Smith, si más me acuerdo. Y eso pues básicamente sería todo. Bueno, la conclusión es de que pues es interesante mucho el comportamiento de las IAs actualmente y esperemos que se queden ahí porque no quiero que me quiten el empleo después. Y bueno, espero que les haya gustado el video. Si quieren aclarar algo o compartirme algo, estaré a su servicio. Bueno, sin más que decir, espero que, como por ejemplo, me importa el fondo de pantalla. Espero que les haya gustado y nos vemos para otra. Chao.